Amén. Gloria al Señor. Amados, en este día tenemos un tema muy importante y necesario y se llama orar en todo tiempo. Hoy, más que nunca, hermanos, cuando la oración ya escasea, ya la oración en las iglesias no se ve, los cristianos están orando cada día menos. Sí, hermanos, es la verdad. Por eso este día el Señor nos pone este tema, orar en todo tiempo. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que sobre todo nombre, Señor, estamos sentados a tus pies, Padre Santo, para recibir el alimento espiritual de este día, Señor. Padre, anhelamos tu palabra, anhelamos tu alimento, lo deseamos, Señor, porque ese es nuestro deleite, esa es nuestra fortaleza, nuestro alimento, Señor. Padre, sin tu palabra no hacemos nada, sin la oración tampoco, Señor, porque la oración es comunicarnos contigo, es conversar contigo. Si no conversamos contigo, ¿con quién podemos conversar entonces, Señor? Si primeramente con el que tenemos que conversar todos los días y a cada momento eres tú, Señor. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Creador. Y contigo es que tenemos que conversar mucho, a cada instante, Señor, porque estamos en tiempos difíciles donde tenemos que comunicarnos más contigo a través de la oración, usando la palabra tuya, tu palabra escrita, Padre. Gracias. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones para poder archivar tu palabra, para poder entenderla, para ponerla por obra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Orar en todo tiempo. Amados, para orar como el Señor requiere, tiene que ser usando su palabra. La oración del creyente, amados hermanos, abre el camino para que la palabra de Dios actúe. Porque cuando oramos usando su palabra, nosotros somos beneficiados, porque estamos hablando con nuestro Padre Celestial, y Él nos está hablando a través de su palabra, porque nosotros lo estamos usando. Vamos a ver en Isaías 55, del versículo 10 al 11, para poder entenderla mejor. Isaías 55, del 10 al 11. Aquí el Señor hace la comparación maravillosa del agua y de la nieve que Él manda desde los cielos para que alimente aquí la tierra, para que nos dé fruto. Y asimismo Él compara con su palabra, hermanos. Por eso cuando nosotros oramos usando esta palabra, entonces estamos comprometiendo a nuestro Señor con lo que Él ha dicho. Y dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Mire tantos beneficios que hace la lluvia y la nieve. Y el Señor la compara con su palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Nuestro Padre ya envió su palabra y está aquí, está escrita. Está al alcance de nuestras manos, amados hermanos. Este es el libro de instrucciones que Dios nos dio. Este es el manual de vida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Coger ese manual de vida y leer las instrucciones de nuestro Padre para poder conversar con Él en el idioma de Él, porque este es el idioma de Dios, hermanos, la palabra. Él es el idioma de Él. Él sabe todos los idiomas, porque la palabra de Dios está en todos los idiomas. Pero en cualquier idioma que leamos la Biblia, estamos conversando con nuestro Padre Celestial, y esa palabra no regresa atrás vacía. Como la lluvia y la nieve no regresan al cielo, sino después de haber hecho su trabajo completo.
Así mismo es la palabra de Dios, cuando sale a través de nuestros labios en oración. Necesitamos de algo, entonces, Señor, ahí oramos. Tu palabra dice que la nieve y el agua, tú la mandas del cielo a que produzca vida, que produzca alimento. Así necesito tu palabra para que tu palabra me alimente, me dé vida, me fortalezca, me ayude. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es estudiar la palabra del Señor, hermanos. El poder y el efecto de la palabra de Dios, amados hermanos, nunca resultan inútiles. ¿Por qué? Porque son palabras vivas y eficaces. No fallan. Viva porque es palabra de Dios. Dios es vivo, es eterno. Él nunca muere. Y eficaz porque es infalible. La palabra de Dios nunca falla. Nunca. Ni fallará. Lo que falla es nuestras palabras. Las nuestras. Esas son las que fallan. Y después le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos usar la palabra en oración. ¿Qué hacemos cuando no usamos la palabra? Entramos a la oración, Señor, o Padre, o Dios, como quiera decirle, según sea su intimidad. Necesito esto. Dame esto, dame este otro, dame esto, haz esto, a darle un poco de órdenes al Señor. ¿Eso nos enseña la oración del Padre Nuestro? No. La oración del Padre Nuestro dice: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces tenemos que ir al Padre a alabarlo, a adorarlo, a ensalzarlo. Y al último de la oración vienen las peticiones. Y eso, si usted la quiere pedir. Pero cuando tenemos la comunión íntima con nuestro Padre Celestial, déjeme decirle, amado hermano, que el Señor sabe de qué necesidad tenemos. ¿Cuál es nuestra necesidad? Y Él es el suplidor. Él suple. Santiago dice: oráis pero no recibís. ¿Por qué? No recibís porque no sabes pedir. Porque pedimos porque oramos mal. Tenemos que usar la palabra de Dios para acercarnos a Él y estar en comunión con Él, con su palabra. Bendito sea el Señor. La palabra nuestra falla es porque no está acompañada de fe. ¿Fe en qué? Fe en la palabra de Dios. No está acompañada de la obediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice una cosa y nosotros hacemos otra. Entonces, ¿qué va a pasar? No estamos de acuerdo con la palabra. Entonces, por eso mucha gente no usa la palabra para orar. Pues entonces la contestación a la oración se complica, porque nosotros no la hacemos con fe. Todo lo que no es de fe es pecado. Así es, mis amados hermanos. La palabra de Dios, amados hermanos, es nuestra espada que el Señor nos dejó para que por ella y con ella peleemos y seamos vencedores, más que vencedores en Cristo, hermanos. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesús fue tentado después que ayunó los 40 días y 40 noches? El mismo diablo en persona lo tentó a Él. ¿Y Él qué le dijo? Escrito está, Satanás. Él usó la palabra. Él podía haberle dicho otras cosas, pero no. Él quería enseñarnos a nosotros cómo debemos de pelear contra el adversario. Y le dijo: escrito está, Satanás, a tu Dios, a Él solo servirás y a Él adorarás. Nosotros tenemos que familiarizarnos, amados hermanos, con la palabra para usarla en esa conversación que tenemos diaria con el Señor. Y la conversación debe ser diaria, hermanos. No una sola vez al día. No, las veces que usted tenga tiempo, las veces que usted necesite. Él está presto para escuchar
nuestras necesidades. Gloria al Señor. El Señor nos enseña a pedir en oración. Vamos a ver cómo el Señor, una de las tantas enseñanzas que el Señor nos dejó aquí acerca de la oración, está en Juan 14. Juan 14 del 13 al 15. Juan 14, 13 al 15. Aquí está, hermanos. Una enseñanza. Son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo. Y por eso está escrito aquí. Y dice así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Mira que hay un principio. Muchas personas oran a Jesús o oran a Jesucristo o al Espíritu Santo. No, aquí da la orden al Padre. Está hablando del Señor Jesucristo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Por eso la oración: Padre, en el nombre de Jesucristo, o en el nombre de tu Hijo. Aquí. Entonces ahí estamos en su presencia. Repito: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Quién lo hace? Cristo. ¿Para qué? Para darle gloria a su Padre. ¿Por qué? Porque estamos dirigiéndonos a Él. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, en el nombre de Cristo, Él lo va a hacer. Pero aquí viene una condición: si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí vemos que la obediencia está metida en la oración. Si no obedecemos a los mandatos de Dios, al orden de Dios, entonces no estamos poniendo obstáculos a la respuesta a nuestra oración. Sí, amados. Orar en el nombre de Jesucristo implica que debemos estar de acuerdo con Cristo. Debemos estar de acuerdo. ¿En qué? ¿Cómo? ¿Cómo podemos estar de acuerdo? Obedeciendo. El Señor dice: si me amas, obedece mi palabra. Entonces, si amamos a Dios, tenemos que obedecer la palabra. Entonces, cuando estamos en obediencia a la palabra, entonces sí podemos decir: Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido esto porque estoy de acuerdo usando el nombre de Jesucristo. ¿Cómo podemos usar un nombre? Vamos a decir de un garante, porque Él es nuestro garante ante Dios. Usar el nombre de un garante si no estoy bien con Él. ¿Usted pondría de cosigner a un enemigo suyo? Nunca le va a dar la firma. Nunca le va a respaldar. Le va a decir: yo no lo conozco. Y si no lo dicen, ese tipo no sirve. Le da malos informes. Por eso tenemos que estar bien. Hermanos, para orar tenemos que estar, para usar el nombre de Cristo, tenemos que estar bien con Él. Por esa razón, mucha gente, incluyendo a pastores, no reprenden demonios. ¿Por qué? Porque hay que usar el nombre de Jesucristo. Y si no, ellos no están bien con el Señor Jesucristo, la palabra no va a tener efecto, porque no va a tener el respaldo de Dios. Y si no hay respaldo de Dios, los demonios lo atacan. Entonces, así mismo trabaja en la oración, hermanos. Son impedimentos que uno no se da cuenta, pero son, aquí en la palabra se ve claramente el orden divino, que nosotros no podemos alterarlo de ninguna manera. Ahora, veamos en Juan 15:7, más claro, aquí nos explica más claramente todavía. Juan 15:7.
Mire, aquí hay dos condiciones. Si permanecieres en mí, si estamos en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? ¿Venir a la iglesia los domingos? No. Estar en Cristo es vivir una vida de comunión, tener una relación y comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo todos los días. Todos los días conversar con Él. Todos los días decir, Señor, yo te necesito, yo te amo, guía mi vida, ayúdame, enséñame. No sé nada, enséñame tú. Tener comunicación. Así como conversamos con un amigo, o con papá o mamá, y le pedimos consejo, así tenemos que hacer con el Señor. Porque Él es nuestro ayudador. Sí, hermanos. Entonces, repito, si permanecéis en mí, o sea, si estamos en Cristo, y mis palabras permanecen en vosotros, si mis palabras permanecen en vosotros, que estén todavía actualmente en nosotros, que en nuestro corazón, que en nuestra vida haya la palabra de Dios dentro de nosotros, gobernando nuestra vida, guiando nuestra vida. ¿Está Cristo en nuestro corazón? Primer punto. Y su palabra morando en nosotros, viviendo en nosotros, dominando en nuestra vida. Obedeciendo. ¿Estamos obedeciendo la palabra todos los días? Son dos condiciones, hermanos. Y entonces, para recibir la bendición, mire, repito otra vez el 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Wow! ¡Qué tremenda bendición! Yo puedo pedir todo lo que yo quiero. Sí, siempre y cuando cumpla con los dos requisitos que me pone al comienzo. Toda la Biblia está llena de bendiciones, de ofrecimientos, hermanos. Y son reales. Pero también hay condiciones. Y la condición que es esta. Estar en Cristo y obedecerla. Que la palabra gobierne mi vida. ¿Cómo gobierna la palabra? Es que yo me mueva, que yo viva obedeciendo lo que Dios me dice. No lo que me digan mis emociones. No lo que me digan mi sentimentalismo. Lo que me diga la carne. No. Eso ya no cuenta. Lo que cuenta es qué dice Cristo en su palabra. Y según lo que diga Cristo en su palabra, me da a entender si estoy ahí en Cristo o ya no estoy en Cristo. Entonces, este es el termómetro nuestro, la palabra de Dios. Esa nos enseña cuál es nuestro grado de espiritualidad con Dios, con nuestro Padre Celestial. Si estamos todavía ahí, si nos mantenemos con Él y su palabra está gobernando nuestra vida, pues tenemos toda libertad para pedir. Y el Señor nos va a dar todo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué todo? Porque nosotros estaremos capacitados para pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. No conforme a mi voluntad. Porque cuando no estamos en Cristo y la palabra no está dominando en nosotros, entonces tenemos otra mente y pedir cosas que no están en el plan de Dios. Pedir cosas que no nos va a hacer bien a nosotros. Por lo tanto, Dios dice, no te puedo contestar. Y nos pone en espérate. Hasta cuando mejore tu vida espiritual, entonces ahí te voy a responder. De lo contrario, no puede. Sí, amados hermanos. Solamente así viviremos haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, es agradable y perfecta para nuestras vidas. Él es el Padre más bueno del mundo. Por lo tanto, Él desea todo lo mejor para nosotros, sus hijos. Por eso nos instruye con su palabra
y nos enseña a permanecer en Cristo y amar la palabra. Nada más. Veamos en Mateo 7:21. Aquí vamos a ver una diferencia abismal que vemos en la misma iglesia de Jesucristo. Está sucediendo esto, hermanos. Mateo 7:21. ¿Lo tienen? Y dice así: no todo, mire lo que palabras textuales del Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor va a recibir la respuesta a su oración, no va a recibir la bendición, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Vieron? Está condicionada todas las bendiciones. Vemos nosotros que las iglesias están llenas, repletas. Dice, sí, Señor, Señor. Y el Señor dice, no. Leamos el verso 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No predicamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Quiere decir, nunca tuve intimidad contigo. Nunca tuviste una oración que estuvo de acuerdo a mi corazón. Nunca hiciste una oración de acuerdo a lo que yo te enseñé, sino que hiciste una oración conforme a tus propósitos egoístas. Hermanos, porque eso es lo que somos. Cuando no estamos en Cristo o la palabra de Dios no está en nosotros, somos egoístas, somos reverendos egoístas, orgullosos. Eso es lo que somos, hermano. Cuando Dios no está controlando nuestra vida. Por eso que tenemos que clamar al Señor, Señor, ayúdame en este día, guía mi vida, porque si tú no guías mi vida, me voy a caer. Y yo no quiero caerme. Nadie quiere golpearse, hermano. Pero muchas veces el diablo ciega nuestro entendimiento y nos hace ver todo bonito, cuando realmente es todo lo contrario, hermanos. Por eso la oración, hermanos. Por eso, antes de orar, es bueno pedir perdón al Señor. Señor, perdóname. Perdóname, te he fallado, perdóname. Yo quiero ponerme a bien contigo. Me arrepiento. Entonces, nos humillamos delante de la presencia del Señor. Y cuando nos humillamos delante de su presencia, el Señor nos perdona y Él está atento. Entonces, como ya nos volvemos humildes, atento a nuestras oraciones. Sí, hermanos, pedir perdón no cuesta nada, hermanos. No cuesta nada. Pedir perdón es doblegar al orgullo y taparle la boca al diablo. Sí, porque el diablo es orgulloso. Y el diablo eso es lo que nos enseña a ser orgullosos, altivos, altaneros. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Si el hombre más grande, el hombre más glorioso que pisó la tierra se llama Jesucristo. Y el que vino, Él no vino a enseñar la humildad. ¿Qué no le hicieron a Él? Le hicieron toda maldad. Lo mataron, le arrancaron su barba, lo escupían, lo maldecían. Y el que decía, Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hacen. En cambio, ¿qué pasa cuando alguien a nosotros nos pincha un callito?
¿Estamos listos para hacer daño? Sí, hermanos. Entonces tenemos que buscar la oración conforme a la voluntad de Dios. Si no, estaremos perdiendo el tiempo, hermanos. La oración necesita estar unida a la obediencia de la palabra de Dios. Vamos a comprobarlo en la Biblia. Primera de Juan capítulo 3, versículo 22. Primera de Juan, versículo 3, versículo 22. Dios nos ama, por eso nos instruye, para que no perdamos el tiempo haciendo oraciones inútiles. Primero de Juan 3:22 dice: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué razón? Aquí nos dice: porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Vieron? Porque hacemos su voluntad, porque queremos hacer su voluntad. El Señor Jesús mismo le dijo al Padre: Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Así debemos decir nosotros, hermanos: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Mi voluntad ha fracasado toda la vida, pero con la de Cristo triunfamos. Haciendo la voluntad de Cristo somos más que vencedores, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nosotros, porque Él sabe lo que nosotros realmente necesitamos, y también sabe lo que nos perjudica, lo que nos hace daño. Por eso tenemos que pedir dirección al Señor. Cuando no pedimos dirección al Señor, entonces somos autosuficientes, somos altivos, altaneros con Dios. No, hermanos, para eso es la oración. No cuesta nada arrodillarse. O si no puede arrodillarse, está trabajando sentado, de pie, como sea, pero estemos en comunión con el Señor. Él quiere que estemos en comunión. Por eso nos dejó su palabra. Bendito sea el Señor. Veamos lo que dijo Cristo en Juan 8:29. San Juan 8:29. Estos son ejemplos a seguir, amados hermanos. Veamos aquí la unidad perfecta que hay cuando somos obedientes a la palabra del Señor, cuando somos obedientes a nuestro Padre Celestial. Juan 8:29 dice: porque el que me envió, dice el Señor Jesucristo. ¿Quién le envió? El Padre. Conmigo está. Claro. ¿Por qué? Porque estaban conversando todos los días. Cuando nosotros conversamos todos los días con Dios, entonces podemos decirle: conmigo está. Porque yo converso todos los días con Él. No me ha dejado solo el Padre. Tampoco nos deja solos el Padre cuando estamos en comunión con Él. Nosotros somos los que dejamos al Padre, pero el Padre jamás nos deja. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Cristo hizo siempre lo que le agradó al Padre. Por eso el Señor decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Lo mismo debemos anhelar nosotros, que nuestro Padre Celestial diga de todos y cada uno de nosotros: este es mi hijo, esta es mi hija amada, en cual tengo mi complacencia. ¿Por qué razón? Porque me obedece, porque está en comunión conmigo. Es algo maravilloso, mis amados hermanos. Veamos en Hebreos 13, 20 al 21. Hebreos capítulo 13, del 20 al 21.
Gloria al Señor. Mire lo que nos dice aquí en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21. Por eso es que nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. ¿Quién nos hace aptos? Dios. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él nos hace aptos para hacer su voluntad. Y cuando hacemos su voluntad, los que hacemos la buena obra no somos nosotros, es Dios en nosotros. Aquí lo dice, haciendo Él, Dios hace en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Por eso dice en Filipenses 2:13 que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él está en nosotros, Dios, a través de la persona del Espíritu Santo, está dentro de nosotros produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad. Si no es de buena voluntad, no debemos hacerlo. Sí, amados. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Que estas son condiciones para que nuestras oraciones sean contestadas, amados hermanos. Para que no tengan estorbo. Por esta razón, amados hermanos, tenemos que conocer la palabra para obedecerla, meditarla y usarla en nuestra oración diaria. Sí, amados, porque la oración y la palabra van juntas para que sea eficaz esa oración. Si la oración no está respaldada por la obediencia a la palabra, por la obediencia, no solamente digo por la palabra, citar la palabra y ya no. ¿De qué nos sirve que recitemos la palabra? ¿De qué nos sirve que oremos toda la Biblia y si no la obedecemos? Cuando la Biblia dice ser hacedores, no oidores, engañándonos. El oidor se engaña, mas el hacedor es el que recibe la bendición. Entonces necesitamos que la palabra y la palabra de Dios y la oración vayan juntas para que sea una oración eficaz. Eficaz. La hermana Teresa leyó un verso de Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos, que discierne las intenciones del corazón, los pensamientos. Él discierne, esa palabra discierne al hombre trino. Amén. La palabra nos escudriña, nos examina. Es la perfecta radiografía que no falla, Él sabe, nos ve. La palabra nos descubre, hermanos. Y ella sabe cuando usted está haciendo una oración, si es la oración genuina, si está bajo el espíritu o bajo la carne. Porque Él sabe todos nuestros pensamientos. Antes de que nosotros hablemos lo que hemos pensado, ya Dios lo sabe. Porque Él conoce nuestro corazón. Y es en nuestro corazón es que están los pensamientos, no en la mente. Los pensamientos nacen del corazón. Sí, hermanos. Veamos lo que dice en Mateo 12. Mateo 12.
Gloria al Señor. 12 o 15. Mateo 15. Mateo 15 del 18 y 19. Para que vean, hermanos, que es del corazón. Del corazón. Y Dios conoce nuestro corazón. No sale de la mente. Mucha gente enseña que los pensamientos están en la mente, que nacen en la mente. No, los pensamientos están en la mente, pero no nacieron en la mente. Mire, dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Vieron? No de la mente, sino del corazón. Salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Por eso que el Señor nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice Proverbios 4:23. Hermanos, ¿cómo podemos acercarnos a Dios con un corazón sucio? En primer lugar, no podemos orar. Cuando yo me siento enojado, yo no puedo orar. Entonces me doy cuenta, ay, ¿qué pasó? Estoy desarmado. Entonces rápido me humillo ante el Señor. Señor, perdóname, me he enojado. Me salí de tu territorio. Estoy en territorio enemigo. No puedo usar las armas. Y me siento desarmado, me siento inútil. Yo no puedo estar así. Entonces rápido pido perdón, el Señor me restaura y trato de no volver a hacer lo mismo. Porque es algo desesperante. Uno no se puede orar. Cree que puede orar, pero no. No puede. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón. Por sobre todas las cosas, guardemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Señor dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dice Mateo 5:8. Los de limpio corazón. Esto implica más que la mente limpia, más el corazón, porque de allí es que salen todas las impurezas. Bendito sea el Señor. Por esa razón, amados hermanos, que tenemos que guardar la palabra de Dios, almacenar la palabra de Dios en nuestro corazón. Como dice el salmista en el Salmo 119:10, en mi corazón, en 11, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Entonces, el remedio para que uno no peque contra Dios es tener almacenada la palabra de Dios en nuestro corazón, para que allí está lleno el corazón de palabra, y cuando viene la basura de un pensamiento diabólico ya no puede entrar porque el corazón está ocupado. Desgraciadamente pasa lo mismo, pasa lo contrario, hermanos. Cuando el corazón está sucio, no hay palabra de Dios que pueda entrar en ese corazón. ¿Por qué? Porque la palabra es pura y santa y no puede entrar donde hay basura. Por eso nos manda el Señor a decir, desecha el enojo, desecha esto, desecha este otro, desecha este otro. Que botemos nosotros, que limpiemos nuestro corazón para que pueda ser implantada la palabra de Dios, para que la palabra de Dios pueda ser sembrada en nuestros corazones. Usted no siembra una planta o una semilla, no siembra un matorral, pues, un basurero, no, usted lo limpia, ¿verdad que sí? Así es la palabra de Dios. Tenemos que limpiar nuestro corazón para que en ese corazón limpio pueda entrar la palabra de Dios y germine y dé vida. Sí, amados, gloria al Señor.
Bendito sea el Señor. La palabra de Dios discierne los pensamientos y motivos del creyente. Veamos en Filipenses 4, 6 al 8, al 6 al 7. Filipenses 4, 6 al 7. Porque aquí es otro punto que nosotros, muchas veces, los cristianos estamos un poco afanados. Y todo el mundo nos afanamos, hermano. Todo el mundo nos preocupamos. Todo el mundo nos desesperamos. ¿Cuándo? Cuando nos debilitamos en la palabra. No se alimente un día la palabra y usted va a ver las consecuencias. Y dice así: por nada estéis afanosos, preocupados, molestos, amargados, todo eso. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué pasa cuando nosotros oramos de esta manera? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Qué viene? Dios responde, dice, la paz de Dios viene a controlar nuestras emociones, controla nuestra mente, controla nuestro corazón y nos pone en Cristo. Nos ubica en la verdadera posición donde debemos estar. Pero no tenemos que estar afanados, porque eso es pecar. Eso es un pecado, hermanos. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Que el remedio para la preocupación, para los afanes, es la oración. ¿Vieron? La oración. Con toda oración dice ruego, súplicas. No dando órdenes a Dios, sino humillándonos y pidiendo la ayuda del Señor. Porque necesitamos de su ayuda, hermanos. Necesitamos. Seamos humildes hasta para pedir en oración, hermanos. No seamos arrogantes dándole orden a Dios, como están haciendo ahora, decretando y demandando, que yo decreto, que yo demando. ¿Quién eres tú, pobre diablo, para decretar y darle órdenes al jefe? Él es Dios, Él es soberano, Él es para ser obedecido, no para obedecer. Nosotros somos los siervos que tenemos que humillarnos ante Él. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Veamos en el Salmo 103 del 1 al 5. Salmo 103 del 1 al 5. Nunca debemos olvidarnos porque en cada oración, ¿qué hacemos nosotros? Bendecimos a Dios. Bendecimos al Señor. Cuando la oración es agradable al Señor. Ya dijimos que si la oración es de pedir, sacar la mano y decir, Señor, dame. Y no, así no trabaja. Entonces, lo que manda la palabra es esto. Salmo 103 del 1 al 5 dice: bendice alma mía a Jehová. Esa es nuestra obligación. Desde que se abren nuestros ojos en la mañana, tenemos que bendecir a Dios por regalarnos ese día más de vida. Bendice alma mía a Jehová, repito, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo mi ser es mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Y no olvides, dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros tenemos la habilidad de olvidarnos todos los beneficios del Señor. Qué pena. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él. El que sana todas tus dolencias. Él es nuestro sanador. Él es nuestro médico divino. El que rescata del hoyo tu vida.
Él lo rescató del infierno, hermanos. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermanos, Él sacia de bien nuestra boca. ¿Cómo? Nos pone su santa y bendita palabra aquí para que nosotros la hablemos, la confesemos, la obedezcamos. Porque para eso es que tenemos que hablar la palabra, para obedecerla. Porque ¿de qué nos sirve, repito, aprender la palabra si no la vamos a obedecer? No nos sirve de nada. Porque cuando la digerimos, cuando la obedecemos esa palabra, entonces nos da vida y nos rejuvenecemos como el águila. El águila se rejuvenece, no yéndose de vacaciones. No. El águila, cuando ya está vieja, se siente que el pico está torcido, que no puede comer, las garras están torcidas, que no puede coger nada porque se cierran entre sí. Se va a la montaña, a lo más alto, y está a limarse con la piedra, dale con el pico, afilar el pico hasta que saque el pico y se lo corta para que él pueda volver a comer. Las garras se las prepara otra vez, y cuando él viene, y las plumas en ese tiempo, hasta las plumas se cambian, hermano, y viene rejuvenecida. Nosotros somos como el águila, que tenemos que rejuvenecernos. ¿Cómo? ¿De qué manera? Confesando lo que dice Dios en su palabra, por medio de la oración. Decir: Señor, yo soy un águila, no soy una gallina. No somos gallinas ni gallos. La Biblia no dice de eso. La Biblia dice que somos águilas. Águilas. Que tenemos que remontarnos sobre las alturas. El águila no se pone a llorar aquí. El águila se sube a lo más alto y adora a Dios. Y de allí visualiza lo que hay abajo para alimentarse. Sí, hermanos, nosotros tenemos que ser como el águila, en la oración, en la obediencia a la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Veamos en 1 de Juan 4:4. 1 de Juan 4:4. Nunca estemos nosotros desesperados, afligidos. No, hermanos. Tenemos que saber quién está dentro de nosotros. Primero de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que está en el mundo es Satanás y está derrotado. Él está condenado para irse al lago de fuego a vivir por toda la eternidad. Y vivir en condenación, quemándose. Pero nosotros, si todavía dentro de nosotros está el Espíritu Santo, nosotros somos más que vencedores, hermanos. Por eso que lo vencemos, toda situación vencemos. Porque el Señor es el que pelea por nosotros. El Señor es el que hace todo lo poco o mucho de bueno que podamos hacer. Él lo hace. No somos nosotros. Él lo hace. Bendito sea el Señor. Veamos en Isaías 26, 3 y 4. Isaías 23. Isaías 26, 3 y 4. Sí, hermanos, cuando pensamos en Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos meditando en Él. Eso es producto de la oración, de la conversación que tenemos con Dios. Dice,
tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces tenemos que estar pensando en el Señor, pensando en su palabra. Porque al pensar en su palabra, estamos pensando en Él. Porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente. No de vez en cuando, no. Perpetuamente. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En Jehová el Señor está la victoria asegurada para nosotros sus hijos. Tenemos que estar constante. Nuestra mente tiene que estar alineada con la palabra de Dios. En obediencia. Sí, hermanos. Porque la palabra de Dios es para obedecerla. El Señor cuida de sus hijos. Veamos en Mateo 6. Mateo 6. Gloria al Señor. Mateo 6. Desde el 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida. Por vuestra vida, no te afanes. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por más que un chiquito que hace ser grande no puede. Un codo no puede subir. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, los paganos, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tenemos que buscar a Dios desde la mañana hasta la noche, todo el tiempo, y todas nuestras necesidades Él las va a suplir. Así que no te afanes, no te preocupes, no sufras por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y el Señor no quiere decir, hermanos, que no nos preocupemos por trabajar, que Él va a suplir el pan de mañana. Sí, Él va a suplir, sí, pero Él no quiere decir eso. Él lo que quiere decir es que no nos afanemos, porque nosotros cogemos un afán exagerado. Nuestro afán debe ser, de confiar más y más en el Señor, de hacer nuestro trabajo diario, trabajar con gusto, porque eso el Señor bendice el trabajo de nuestras manos. No depender de nosotros, sino del Señor. El Señor proveerá un trabajo, el Señor proveerá lo que necesitamos.
todos y cada uno de nosotros. Porque aquí mismo la Biblia dice, si Él tiene cuidado de las aves, si Él tiene cuidado de las plantas, ¿cuánto más de nosotros que somos sus hijos? Él lo va a tener, hermano. Él tiene en cuenta eso, Él no se olvida. Él sabe de cada necesidad. Y Él sabe de todas las necesidades de cada uno, mis amados. Qué lindo es el Señor. Qué maravilloso. Bendito sea el Señor. Vamos a 1 de Pedro 5, 6 y 7. 1 de Pedro, capítulo 5. Primero de Pedro, capítulo 5. Versículo 6 al 7. Sí, hermanos. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Aquí está el consejo divino. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, toda nuestra preocupación, todo nuestro dolor, toda nuestra angustia, toda nuestra frustración, hermanos. Tenemos que echarle sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y si su palabra nos dice que Él tiene cuidado de nosotros, ¿por qué nosotros vamos a preocuparnos? Tenemos que aprender a depender más y más del Señor. Hacer nuestra parte, es lógico, lo que nos toca hacer. Pero el Señor va a hacer el resto. Nosotros damos el primer paso y Él hace el resto. Seamos obedientes, hermanos. Seamos obedientes y el Señor va a responder todas y cada una de nuestras peticiones. El Señor dice que traigamos las cargas a Él en oración. Para eso es la oración. Sí, Padre, en el nombre de Jesucristo vengo trayendo mis cargas. Son dolorosas, Señor, pero tú las conoces. Aquí te dejo. Yo no puedo con esta carga, es muy pesada para mí. Pero tú me dices que venga y te la deposito a ti. Y Él no dice cada año o cada semana, no. Las veces que me estoy cargado y trabajado, dice, venid a mí todos los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Amén. Tenemos que aprovechar esa invitación, hermanos. Y para eso es la oración. Nunca duerma cansado. Nunca duerma amargado ni preocupado. No va a poder dormir. Entrega al Señor, diga, Señor, Padre, yo te entrego, me siento cargado, me siento frustrado, me siento enojado, me siento fracasado, lo que sea. Díganle al Señor, Él sabe, pero Él no se entiende, sino que Él quiere que nosotros le confesemos a Él para que desahoguemos, para que aprendamos a tener una intimidad, una relación íntima con Él, un acercamiento de amistad. Eso llama el Señor conocer. Conocer es ese acercamiento, esa intimidad, hermanos. Aprovechemos la palabra de Dios para usarla en cada oración y en cada petición, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Bendito sea el Señor. Aleluya. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que sobre todo nombre, Señor, te damos gracias por tu palabra bendita. Gracias, Padre, porque tú nos has instruido, nos has edificado, nos has consolado, Señor, a través de tu santa y bendita palabra. Oh, Padre, perdónanos, Señor, porque a veces nosotros oramos mal, no oramos correctamente, no usamos tu palabra, usamos oraciones egoístas, Señor, perdónanos. Y ayúdanos a entender de una vez por todas que tenemos que usar tu palabra para todo, Señor. No podemos hacer nada si no es a través de tu palabra, y en el poderoso nombre de Jesucristo nos acercamos ante tu trono, Señor, para que sean conocidas nuestras peticiones, nuestros ruegos
con acción de gracias, Señor. Padre, gracias, porque cuando lo hacemos así, Señor, nuestros pensamientos y nuestro corazón son llenados por tu presencia, Señor Jesucristo. Gracias, Padre mío, por tu palabra, por esta instrucción divina que nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, Señor. Ayúdanos a que nuestra relación y comunión sea más cercana, sea más íntima cada día, Señor. Que no podamos caminar solos si no es contigo, Señor. Ayúdanos, Señor. No queremos depender de nosotros, no, Señor. Queremos depender totalmente de ti, porque en ti vivimos, en ti nos movemos y somos, Señor. Fuera de ti no somos nada, ni nada podemos hacer. Padre, gracias por tu palabra y gracias por mis hermanos, Señor, que hemos sido consolados por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir en este camino, Señor. Espíritu Santo, toma control de todas nuestras vidas, Señor. Yo te presento a este pueblo, Señor. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesucristo. Bendigo sus vidas, Señor. Sus trabajos, sus negocios, sus estudios. Padre, gracias, Señor, por todos sus familiares, donde quiera que se encuentren. Tu palabra los alcanza y los bendice, Señor. Padre, gracias una vez más por la vida, por la salud del hermano Tony. Él está en tus manos y tú estás trabajando en él conforme a tu perfecta voluntad. Nosotros no alteramos tu voluntad, solamente nos sometemos a ella, dándote gracias. Gracias, Padre, porque él está en las mejores manos, que son las tuyas, Señor. Ahora vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre mío. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense los unos a los otros. Gloria al Señor.